Buenas tardes, alumnos. Vamos a comentar el problema propuesto 2 de la ley de Charles. Bien, en primer lugar, dice así. Sea la ley de Charles a presión constante y sea el volumen partido por la temperatura en el estado 1 igual al cociente volumen-temperatura en el estado 2. Apartado A. Comprueba que se cumple la ley de los gases de Charles si los datos que se obtienen son los de la siguiente tabla, ¿no? Que se muestran aquí, donde el volumen está en litros y la temperatura en Kelvin. En el apartado B nos dice realiza un diagrama de la variación del volumen en función de la temperatura. Y en el apartado C dice calcula el valor del volumen cuando la temperatura es de 450 Kelvin, ¿no? Habrá que interpolar. Bien. Bueno, pues en primer lugar, nosotros, ¿cómo vamos a proceder? Pues lo que necesitamos saber, efectivamente, pues es que es la fórmula de la ley de Charles, que la tenemos aquí. Muy bien. Siguiente paso. Fijaros que lo que vamos a hacer es, para cada situación, este es mi punto 1, este es el 2, ¿no? 3 y 4. Vale. Son puntos que nosotros nombramos. Muy bien. ¿Vale? Con esas coordenadas de volumen y de temperatura. Muy bien. Bueno, pues fijaros, si yo hago esta cuenta volumen 1 partido por la temperatura 1, fijaros en la tabla, el volumen 1 es 1,50 partido por la temperatura 1 que vale 300. Si esto me sale 5 por 10 elevado a la menos 3 en notación científica o 0,005, ¿vale? ¿Vale? Si lo pongo de esta manera, por 10 elevado a menos 3, recordad que está el número en notación científica, ¿vale? Muy bien, es lo mismo que 0,005. Vamos a ver la misma cuenta, pero para el punto 2, a ver qué sale. ¿Vale? Fijaros, el volumen 2 en la tabla vale 1,75 partido por 350 Kelvin. Luego esto me da, fijaros, 5 por 10 elevado a menos 3, otra vez, que es 0,005. ¿Vale? Fijaros que me daba lo mismo que en la cuenta anterior. Por el contrario, punto 3. Fijaros, la misma operación V3 partido de T3, 2,00, ¿vale? Partido de 400. Y esto me vuelve a dar lo mismo. ¿Vale? Si lo hacemos finalmente para el punto 4, V4 partido de T4, fijaros, tengo 2,5, 0 partido de 500, ¿vale? De 500. Y esto me da lo mismo, 5 por 10 a la menos 3, ¿vale? Es decir, ¿se cumple la ley de Charles? Pues fijaros que en este caso el volumen partido por la temperatura siempre me da una constante, un mismo número. Luego puedo concluir que si se cumple la ley de Charles. ¿Vale? Si se cumple la ley de Charles. ¿De acuerdo? Vale, aquí mejoramos un poco la fuente, ¿de acuerdo? Respuesta si se cumple la ley de Charles. Muy bien. Venga, en el apartado B nos pide realizar un diagrama de la variación del volumen en función de la temperatura. Bueno, pues fijaros, como un diagrama es una gráfica, ¿vale? Pues ¿qué voy a tener que saber?
Pues que la primera magnitud que me nombra, el volumen, ¿de acuerdo? Va a ser la que yo voy a poner en el eje de las IES, ¿vale? El volumen en litros. Por el contrario, en el eje de las X, que es el eje de abscisas, pues voy a colocar la temperatura en Kelvin. Muy bien. Fijaros en la gráfica. Antes de empezar a representarla, si nos fijamos, los valores que hay para el volumen, ¿vale? Fijaros que van de 0,25 en 0,25, ¿de acuerdo? De este punto a este punto también, ¿vale? Vamos a despejar esto un poquito, ¿vale? Fijaros que eso lo tengo que tener en cuenta para poder elegir mi escala de datos, ¿no? ¿Vale? Vale. Es decir, hemos dicho de aquí hasta aquí, sí, 0,25. De 1,75 a 2 van 0,25, ¿no? Y de 2 a 2 vale, con 5, vale. Van también, bueno, aquí van 0,5, muy bien. Fijaros que, vale, yo empiezo a tener valores de volumen a partir de 1,50, ¿vale? A partir de 1,50. ¿Qué ocurre? Que yo puedo empezar, si por ejemplo, vamos a situar aquí el 1,5, ¿vale? Venga, y ahora vamos a saltar, pues por ejemplo, 0,25. Sumado, ¿no? Que sería 1,75. Otros 4 cuadros. Aquí tengo 2. ¿Vale? Y si salto 4 aquí y 4, 8, tengo 2,5. ¿Vale? Muy bien. Fijaros que si yo he querido situar aquí el 0, puedo hacer lo siguiente. Es que puedo poner este simbolito, ¿vale? Que me dice que como que he omitido, como que puedo omitir parte del eje Y, ¿vale? De tal manera que yo coloco aquí la escala que más me interesa. Vamos a colocar a continuación los valores de temperatura. Fijaros, de 300 empezamos y vamos saltando de 50 en 50. Bueno, aquí este salto es de 100, ¿no? Vale, pues nada. Vamos a situar, por ejemplo, nuestro 300, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Venga. 4 y 4, 8, ¿no? Vale. Bien, esto serían 150. Vale. Venga. Y siguiente es 400. Vale, pues para hacerlo más o menos proporcional, 4 cuadros son 150, serían 450. Vale, más o menos, más o menos. 400 estaría aproximadamente por aquí, ¿vale? Este serían 400, este punto, ¿vale? Y, vale, el siguiente punto es 500, ¿no? Vale, pues si hemos dicho que 3 son 100, pues aquí, si cuento 6 cuadros, aquí estará el valor de temperatura 500, ¿vale? Bien, lo importante es que sea algo coherente, ¿vale? Muy bien. De la misma manera, vamos a ir representando los puntos, ¿vale? Muy bien. Es decir, vale, para el valor de, volvamos a la gráfica, de un volumen 1,5, ¿vale? Vamos por aquí, la temperatura es de 300, luego estaré en este punto. Siguiente valor de la gráfica, para, sí, 1,75, para 1,75 estoy en 350, que estaría aquí, ¿no? ¿Vale? Como tenemos los datos bien apuntados al lado, ese sería el punto. Para un valor de 2, 400. ¿Vale? Pues para aquí está 400.
Este sería mi tercer punto, ¿vale? Fijaros que me queda el último, que es 2,5 y 500, que sería, si lo he elegido más o menos bien, ¿vale? Sería ese punto. Bueno, en resumen, si yo uno todos estos puntos, ¿vale? La última escala no la debo de haber elegido bien, porque me tiene que caer una línea recta que una todos mis puntos, ¿vale? Fijaros que esa sería mi línea recta, ¿vale? Es decir, yo voy a saber que todos los puntos que yo represente van a ser, me van a decir que el volumen y que la temperatura son directamente proporcionales, ¿vale? Volumen y temperatura son magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad directa o, como hemos dicho, directamente proporcionales. ¿Por qué? Pues porque a medida que aumenta una, pues aumenta la otra. Muy bien, ¿vale? Muy fácil. Venga, vamos con el apartado C. Nos dice, calcula el valor del volumen cuando la temperatura es de 450 Kelvin. Bueno, pues fijaros, hay dos maneras de interpolar, acordaros. Una de ellas es la manera gráfica, es decir, yo me voy al valor de la X 450, ¿no? 450, vamos a suponer que caiga en la mitad de este intervalo, 450, lo pongo así en vertical, ¿vale? Estoy aquí. Me voy hacia arriba hasta que toque a la línea. Y una vez que toque a la línea, me vengo hacia la izquierda hasta que toque al eje de las síes, ¿vale? Luego, suponiendo que no me haya equivocado, pues aquí me saldrá el valor del volumen, ¿no? Que aproximadamente sería, estaría entre 2, evidentemente, y 2,5, ¿de acuerdo? Estaría aproximadamente en 2,2, ¿no? Si no me he equivocado más o menos, ¿vale? Esa es una manera de hacer la interpolación gráfica. Manera de interpolar numéricamente. Pues puedo hacer una, basándome en que son directamente proporcionales, ojo. Si la proporcionalidad es directa, pues yo puedo plantear una regla de 3 directa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si para un valor de volumen de 2 litros, ¿no? Se corresponden con 400 Kelvin de temperatura, ¿vale? Pues para un valor de temperatura de 450 Kelvin voy a tener un valor de volumen X o V, como queráis. En litros también, claro. ¿Vale? Fijaros que si yo multiplico producto de cruzados, ¿no? X por 400 tiene que ser igual a 2,00 por 450, ¿de acuerdo? Y fijaros que de esta manera, como el 400 está multiplicando aquí, lo voy a pasar a la derecha dividiendo. Luego me quedaría 2,0 por 450 y dividido todo esto por 400, ¿vale? Fijaros qué manera más exacta de hacer este cálculo, ¿no? Ceros arriba se miran con los ceros abajo, ¿no? Y fijaros que me sería esto la mitad de 45, ¿vale? La mitad de 5 es 2,5 y la mitad de 20, 22,5. No, perdón, 2,25. 2,25, sería 2,25 litros. Sería el resultado. ¿Vale? Muy bien. Otro apartado que nos podemos encontrar en el examen, ¿no? Pues imaginaros, pues a partir de la ley combinada de los gases, deduce la ley de Charles, ¿vale? La ley combinada de los gases, acordaros que era esta fórmula de aquí. ¿Vale? Esta era la llamada ley combinada de los gases.
¿De acuerdo? ¿Vale? Es una errata que se me ha escapado. Tenemos que acordarnos de que en el caso de la ley del señor Charles, ¿vale? Nosotros íbamos con nuestra capa por la gran vía. Acordaros de esta regla, de la capa. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la ley de Charles, ¿vale? La presión es la que se mantenía constante, ¿de acuerdo? Si nosotros sustituimos esta condición, ¿vale? Vamos a suponer que la presión nos valga 1, una atmósfera, ¿no? Fijaros qué ocurre si la sustituimos en la ecuación, lo que nos queda, en la ley combinada de los gases. Tendría 1 por V1 partido por T1 igual, claro, la P es 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿no? 1 por V2 partido por la temperatura 2. 1 a izquierda y 1 a la derecha se simplifican y fijaros que me queda la ley de Charles. Deducida, ¿de acuerdo? Así que pues nada, este podría ser un apartado perfectamente de ejercicio de examen, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nada, el apartado E simplemente es para que nosotros veamos si hemos entendido la teoría cinético-molecular, ¿vale? Simplemente tendríamos que considerar un sistema, ¿vale? Muy bien. Formado por 3 partículas, vamos a suponer que lo tenemos nuestro sistema encerrado en un recipiente. Genial. Muy bien. ¿Qué nos dice la teoría cinético-molecular? Vamos a considerar un caso en el que nosotros pasamos de tener una temperatura vamos a poner una temperatura que tengamos en invierno, ¿no? Por ejemplo, 2 grados centígrados y vamos a considerar que la aumentamos a una temperatura veraniega, por ejemplo, pues 38 grados centígrados, ¿vale? ¿Cómo explicamos esto según la teoría cinético-molecular? Fijaros, si mi sistema no cambia, ¿vale? Vamos a suponer que volvemos a tener el mismo sistema, que sea igual de grande y mis 3 partículas se habrán movido y estarán en otros lugares diferentes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que recordar que la teoría nos dice que a mayor temperatura, mayor movimiento de las partículas. Luego, si aquí se mueven de una manera despacito, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, esta partícula 1, ¿no? Que se ha movido y ahora vamos a suponer, por ejemplo, que sea pues esta partícula de aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que ahora, al haber aumentado la temperatura, su movimiento va a ser muchísimo más rápido, ¿vale? Acordaros de las simulaciones que os hice en clase. ¿Qué pasará con la partícula 2? Pues lo mismo, ¿vale? La partícula 2 se mueve, vamos a suponer que ahora es esta de aquí, ¿vale? Y ahora pues va con una velocidad muchísimo mayor. Y lo mismo me pasará para la partícula 3, ¿vale? Voy a tener partículas, lo represento así con dobles flechas, que se mueven muy rápido. Por el contrario, ¿qué ocurrirá con la presión? Recordad que si la presión se mantiene constante, quiere decir que el número de choques de las partículas con las paredes del recipiente que lo contiene tiene que ser constante, ¿no? Vamos a imaginar que la presión, que es constante y es de 3 choques por minuto, ¿vale? 3 choques por minuto. Pues, claro, fijaros, si la presión se mantiene, para que la presión se mantenga constante, ¿no? Perdón, en este caso el volumen se mantenga constante porque el sistema es igual de grande, ¿vale? Para que la presión se mantenga constante, pues tengo que tener igual el mismo número de choques, ¿vale? 3 choques también por minuto, ¿vale? Entonces, para que eso se mantenga, mi sistema en realidad tiene que ser mucho más grande, ¿de acuerdo? Por eso, para que mi dibujo esté completo, tengo que tener un sistema más grande para que el número de choques sea igual. Bueno, pues hasta aquí, chicos, el problema de hoy.